Hoy nos embarcamos en un fascinante y profundo viaje a través del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fundamentales no solo para comprender el Antiguo Testamento, sino también para el Nuevo Testamento y el desarrollo y práctica de nuestra fe cristiana. El Pentateuco, conocido también como la Torá en la tradición judía, el libro de Moisés o la ley de Moisés, no se considera como 5 libros separados en la cosmovisión hebrea, sino como una unidad integral. Este conjunto abarca desde la creación del mundo hasta la preparación del pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida. Sin embargo, estos libros trascienden el simple registro histórico. Establecen las bases morales, espirituales y legales que han guiado la vida del pueblo de Dios desde la antigüedad y continúan siendo esenciales para nuestra comprensión de las Escrituras en la actualidad. En este recorrido, exploraremos la relevancia de estos 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Además, examinaremos su influencia no solo en el resto del Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento, y veremos cómo sus enseñanzas cobran vida y encuentran su cumplimiento en Cristo, siendo aplicables para nuestra vida cristiana hoy en día. El término Pentateuco proviene del griego, donde penta significa 5 y teuchos se traduce como rollos o volúmenes. Estos 5 libros constituyen el núcleo tanto de la escritura judía como cristiana, estableciendo las bases de la revelación de Dios. Sin embargo, su importancia trasciende el ser un simple compendio de narraciones antiguas o leyes arcaicas. En sus páginas, descubrimos no solo quién es Dios y cómo interactúa con su creación, sino también qué exige de aquellos que deciden seguirle, además de la creación del ser humano a su imagen y semejanza. El Pentateuco abarca desde la creación del universo hasta los últimos días de Moisés, justo antes de que el pueblo de Israel cruce el río Jordán hacia la tierra prometida. Conocidos también como la Torá, estos libros forman la base de toda la Escritura y son fundamentales para comprender la historia, la identidad y la teología del pueblo de Israel. Génesis. Empezamos nuestro viaje con Génesis, un libro que nos lleva al origen de todas las cosas. Aquí, en las primeras líneas de la Biblia, se revela la majestuosa autoridad de Dios como creador. En Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Este acto creativo no es casual ni arbitrario. En cambio, vemos una secuencia intencional y llena de propósito. Durante 6 días, Dios da forma al caos primordial, separando la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra seca, y llenando la creación con vida, culminando en la creación del ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios. Génesis capítulo 1 versículos del 26 al 27. La creación no solo es buena, sino que es declarada muy buena. Génesis capítulo 1 versículo 31, subrayando la bondad original del cosmos antes de la entrada del pecado. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que la armonía creada sea interrumpida. En el capítulo 3 del Génesis, se nos relata la caída del ser humano. Adán y Eva, al desobedecer el mandamiento de Dios en el jardín del Edén, permiten la entrada del pecado en el mundo. Este evento tiene profundas consecuencias, no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Romanos capítulo 5 versículo 12. A partir de ese momento, el pecado y la muerte entran en la historia humana, afectando profundamente nuestra relación con Dios, con los demás y con la creación misma. Pero a pesar de este trágico comienzo, Génesis nos muestra que Dios no abandona a su creación. En medio del juicio por el pecado, también se encuentran promesas de redención. Dios profetiza que de la descendencia de la mujer surgirá un Salvador que aplastará la cabeza de la serpiente, aunque él mismo será herido en el proceso. Génesis capítulo 3 versículo 15. Este versículo, conocido como el protoevangelio, es la primera promesa de la venida de Cristo, quien triunfaría sobre el pecado y la muerte mediante su sacrificio en la cruz. Romanos capítulo 16 versículo 20. La historia del Génesis sigue desarrollándose,
relatando cómo el pecado continúa proliferando, llevando al juicio del diluvio en los tiempos de Noé, Génesis capítulos 6 al 9. Sin embargo, Dios, en su misericordia, preserva a Noé y su familia en el arca, ofreciendo una nueva oportunidad para la humanidad. A través del pacto con Noé, Dios promete no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio y da un signo de esa promesa en el arco iris. Génesis capítulo 9 versículo 13. Este pacto es un anticipo de la gracia y fidelidad que Dios continuará demostrando a lo largo de la historia, incluso cuando su pueblo no siempre sea fiel a él. La segunda mitad de Génesis se enfoca en los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. A Abraham, Dios le hace una promesa monumental, que será el padre de una gran nación, que su descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, y que, a través de su simiente, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Génesis capítulo 12 versículos del 1 al 3. Esta promesa, repetida a Isaac y Jacob, no solo define el destino del pueblo de Israel, sino que también apunta directamente a Cristo, la simiente a través de la cual todas las naciones serían bendecidas. Gálatas capítulo 3 versículo 16. La fidelidad de Dios a su pacto con los patriarcas es un testimonio de su carácter inmutable y de su plan redentor que abarca todas las épocas. Éxodo. Éxodo nos lleva a uno de los momentos más significativos de la historia de Israel, la liberación de la esclavitud en Egipto. Este evento es un reflejo del poder y la misericordia de Dios al escuchar el clamor de su pueblo y enviar a Moisés como su liberador. Éxodo capítulo 3 versículos del 7 al 10. La narrativa del Éxodo es más que una simple historia de liberación física, es un ejemplo profundo de la redención que apunta a la obra de Cristo, quien nos libra de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6 versículos del 17 al 18. Las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto no son solo actos de juicio, sino también de revelación. Cada plaga ataca directamente las deidades egipcias, demostrando que solo Jehová es el verdadero Dios. Éxodo capítulo 12 versículo 12. La culminación de estas plagas es la Pascua, donde la sangre del Cordero Pascual protege a las familias de Israel de la muerte. Éxodo capítulo 12 versículo 13. Este Cordero Pascual es un tipo de Cristo, el Cordero de Dios cuya sangre nos protege de la muerte espiritual. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Después de la liberación, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo de manera milagrosa, un evento que simboliza el paso de la esclavitud a la libertad. Éxodo capítulo 14 versículos del 21 al 22. Más tarde, en el monte Sinaí, Dios entrega a Moisés los 10 mandamientos, un código moral que no solo gobierna la conducta del pueblo de Israel, sino que también revela la santidad de Dios y su deseo de que su pueblo sea santo. Éxodo capítulo 20 versículos del 1 al 17. La santidad, como vemos repetidamente en la Biblia, no es solo un asunto de obedecer reglas, sino de vivir en una relación correcta con Dios y con los demás. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16. Además de los mandamientos, Dios también establece un pacto con Israel, declarando: «Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa». Éxodo capítulo 19 versículo 6. Este llamado a la santidad y al servicio sacerdotal es una prefiguración de la identidad que los creyentes en Cristo tienen hoy como un real sacerdocio. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, llamados a interceder y llevar la luz de Dios al mundo. Levítico. Para muchas personas, Levítico puede parecer un libro complicado, lleno de leyes y rituales que parecen desconectados de la vida actual. Sin embargo, este libro es fundamental para comprender el carácter de Dios y la relación que Él desea tener con su pueblo. En Levítico, Dios establece el principio central de la santidad: «Sed santos, porque yo soy santo». Levítico capítulo 11 versículo 45. Esta declaración no solo enmarca la vida de Israel, sino que también refleja el llamado de Dios para su pueblo en todas las generaciones. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro reafirma este llamado al escribir:
Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. Levítico proporciona un marco detallado de cómo el pueblo de Dios debía vivir en relación con él, especialmente en lo que respecta a la santidad en su vida cotidiana. Las leyes de pureza, los rituales y los sacrificios no eran meras formalidades religiosas, sino expresiones concretas de cómo el pueblo debía acercarse a un Dios absolutamente santo. El propósito de estas leyes era preservar la relación de pacto entre Dios e Israel, y al mismo tiempo destacar la separación entre lo santo y lo profano, lo puro y lo impuro. Uno de los temas más importantes en Levítico es el sistema sacrificial. Los sacrificios, especialmente el sacrificio de expiación, juegan un papel crucial en la vida espiritual de Israel. En Levítico capítulo 17 versículo 11, Dios declara: «Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona». Esta declaración subraya que el pecado tiene un costo y que la expiación solo puede lograrse mediante el derramamiento de sangre. Este concepto no solo es clave para la ley mosaica, sino que también es central en toda la Biblia, ya que apunta al sacrificio final y perfecto de Cristo. Los sacrificios de animales que se ofrecían regularmente, especialmente en el día de la expiación, Levítico capítulo 16, no eran un fin en sí mismos. Eran una sombra o prefiguración del sacrificio de Cristo, quien se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1 versículo 29. El autor de Hebreos enfatiza este punto cuando dice que los sacrificios del Antiguo Testamento eran incapaces de quitar completamente el pecado, pero Cristo, por medio de su sacrificio único y perfecto, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9 versículo 12. Mientras que los sacrificios del sistema levítico solo cubrían el pecado temporalmente, la sangre de Cristo lo quita permanentemente. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Levítico también destaca la importancia de la pureza y la santidad en todos los aspectos de la vida. Las leyes dietéticas, Levítico capítulo 11, las leyes sobre la pureza física y ceremonial, Levítico capítulos del 12 al 15, y las leyes sobre la moralidad sexual, Levítico capítulos del 18 al 20, reflejan que el pueblo de Dios debía ser santo en cada esfera de su existencia. Aunque muchas de estas leyes rituales y ceremoniales ya no son aplicables a los cristianos bajo el nuevo pacto, Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17, los principios espirituales subyacentes permanecen vigentes. Dios sigue llamando a su pueblo a vivir de una manera que refleje su santidad. En 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1, Pablo exhorta a los creyentes a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Finalmente, Levítico no solo resalta la gravedad del pecado y la necesidad de expiación, sino que también revela el corazón de Dios por la reconciliación y la restauración de su pueblo. El sistema de sacrificios proporcionaba un medio temporal de reconciliación, pero Cristo, el mediador del nuevo pacto, ha provisto un camino definitivo para la reconciliación eterna. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, y a través de su sacrificio tenemos paz para con Dios, Romanos capítulo 5 versículo 1. Levítico es esencial para comprender el carácter de Dios, la santidad que Él demanda y el plan de redención que culmina en Jesucristo. La llamada a la santidad no es opcional para el creyente, es un reflejo de la naturaleza misma de Dios y un mandato para todos aquellos que han sido redimidos por su gracia. Así como Levítico establecía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Hebreos capítulo 9 versículo 22, hoy reconocemos que, por medio de la sangre de Cristo, hemos sido hechos santos y reconciliados con Dios y podemos vivir en la plenitud de su propósito. Números. El libro de Números relata el viaje del pueblo de Israel por el desierto, un trayecto que,
según el plan original de Dios, debía haber sido relativamente breve, pero que se extendió durante 40 años debido a la desobediencia y la incredulidad del pueblo. Este juicio divino se explica claramente en Números capítulo 14 versículos 33 y 34, donde Dios declara que la generación que salió de Egipto moriría en el desierto por su rebelión y que sólo sus hijos entrarían en la tierra prometida. Este largo periodo de vagar en el desierto no solo fue una consecuencia del pecado, sino también un tiempo de prueba y purificación, en el cual Dios trabajaba en el corazón de su pueblo para moldearlos y enseñarles la dependencia total en Él. El desierto, en este contexto, es mucho más que un lugar físico. Es un símbolo de los momentos en que Dios nos somete a pruebas para revelarnos nuestras limitaciones humanas y nuestra necesidad de su gracia. A lo largo de este viaje, Israel enfrentó innumerables dificultades, incluyendo rebeliones internas, dudas sobre la provisión de Dios y el constante deseo de volver a Egipto. Números capítulo 11 versículos del 4 al 6. Sin embargo, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios permaneció fiel. Su fidelidad se manifestó de manera tangible en su provisión milagrosa. Él proveyó maná del cielo para alimentar a su pueblo cada día. Números capítulo 11 versículos del 7 al 9, y sacó agua de la roca para saciar su sed en los momentos de desesperación. Números capítulo 20 versículo 11. Estas provisiones no solo satisficieron sus necesidades físicas, sino que también fueron recordatorios constantes de la gracia y la presencia de Dios en medio de ellos. El desierto es también una metáfora profunda para la vida cristiana. Como Israel, muchas veces nos encontramos atravesando momentos de desolación y dificultad, enfrentando nuestras propias dudas, temores y rebeliones. Sin embargo, es precisamente en esos momentos de desierto cuando somos llamados a aprender a confiar en Dios. Este periodo de prueba es un recordatorio de que, aunque nuestras circunstancias parezcan desesperadas, Dios siempre está presente, proveyendo lo que necesitamos y guiándonos hacia su propósito. En Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 y 3, Moisés recuerda al pueblo que Dios los llevó por el desierto para humillarlos y probarlos, y para que aprendieran que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová. La rebelión del pueblo de Israel en el desierto no fue simplemente un acto de desobediencia momentánea, sino una expresión de incredulidad en el carácter y las promesas de Dios. Esta incredulidad quedó ejemplificada en el episodio de los 12 espías, Números capítulo 13 versículo 14, cuando el temor de la mayoría del pueblo superó su fe en que Dios los llevaría a conquistar la tierra prometida. Esta desconfianza provocó la ira de Dios y la prolongación de su tiempo en el desierto. En este sentido, el autor de Hebreos utiliza el ejemplo de Israel para advertir a los creyentes de la necesidad de obedecer y de no endurecer el corazón ante la voz de Dios. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Hebreos capítulo 3 versículos 7 y 8. Esta advertencia no es sólo un eco del pasado, sino una exhortación actual para los cristianos a mantenerse firmes en la fe y evitar caer en el mismo error de incredulidad. El apóstol Pablo también usa el ejemplo de Israel en el desierto como una advertencia espiritual para los creyentes. En 1 Corintios capítulo 10 versículos del 1 al 12, Pablo menciona que, aunque todos los israelitas fueron testigos de los milagros de Dios en el desierto, muchos cayeron por su desobediencia y falta de fe. Esta es una lección clave para los cristianos. Aunque hemos experimentado la salvación en Cristo y su provisión constante, debemos seguir dependiendo de Él y perseverar en la fe. Pablo concluye con una exhortación poderosa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10 versículo 12. A lo largo del viaje por el desierto, Israel no solo enfrentó desafíos externos, sino también rebeliones internas. Entre ellas, destaca la rebelión de Coré, Números capítulo 16, donde un grupo de levitas se rebeló contra la autoridad de Moisés y Aarón. Este evento, que culminó con el juicio divino sobre los rebeldes,
Es un recordatorio de la importancia de someterse a la voluntad y el liderazgo de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente sus caminos. Al final, el desierto sirvió como un tiempo de purificación para la nueva generación que heredaría la tierra prometida, preparándolos para entrar en una relación más profunda con Dios. En conclusión, el libro de Números nos enseña que el desierto no es un lugar de abandono, sino un lugar de proceso. Dios usó el desierto para purificar a su pueblo, enseñarles a depender de Él y demostrar su fidelidad en medio de las pruebas. Así como Dios fue fiel a Israel en el desierto, Él sigue siendo fiel a nosotros hoy. En nuestras propias experiencias de desierto, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, proveyendo para nuestras necesidades, guiándonos a través de las pruebas y llevándonos hacia el cumplimiento de sus promesas. Como nos recuerda el autor de Hebreos capítulo 13 versículo 5, «No te desampararé ni te dejaré». La vida cristiana puede incluir momentos de desierto, pero, como Israel, estamos llamados a confiar en la guía de Dios, a no endurecer nuestro corazón y a recordar que, al final del viaje, nos espera su tierra prometida. Deuteronomio es un libro crucial en la narrativa bíblica, ya que contiene los últimos discursos de Moisés antes de que el pueblo de Israel entre en la tierra prometida. Moisés, sabiendo que su tiempo está llegando a su fin y que no cruzará el Jordán con el pueblo, Deuteronomio capítulo 34 versículos 4 y 5, se asegura de dejar instrucciones claras y recordatorios para la nueva generación de israelitas. Este último discurso tiene un propósito fundamental: repasar la ley y renovar el pacto de Dios con su pueblo. En Deuteronomio capítulo 4 versículos 9 y 10, Moisés exhorta al pueblo a recordar siempre las grandes obras de Dios y su fidelidad. Les advierte que no olviden lo que sus ojos han visto y que enseñen estas verdades a sus hijos y a las generaciones futuras. La memoria espiritual es vital, ya que Israel dependerá de su capacidad para recordar las maravillas y las advertencias de Dios a lo largo de su historia. El llamado a recordar y a obedecer está en el corazón de Deuteronomio. Moisés insiste en que la vida futura del pueblo en la tierra prometida está ligada a su obediencia y fidelidad a Dios. Esta idea se articula de manera poderosa en el famoso Shema, Deuteronomio capítulo 6 versículos del 4 al 9, que comienza con las palabras: «Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». El Shema no solo es una declaración de la unicidad de Dios, sino una llamada a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. La instrucción de escribir estas palabras en sus corazones, atarlas como señales en sus manos y colocarlas en los postes de sus casas es una representación simbólica de la necesidad de tener la ley de Dios presente en cada aspecto de la vida cotidiana. La obediencia a Dios no es un asunto meramente ritual o externo, sino una respuesta integral que afecta tanto el corazón como las acciones del pueblo. Además de la renovación del pacto, Deuteronomio contiene una profecía mesiánica clave que señala hacia el futuro. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 15, Moisés anuncia que Dios levantará un profeta como él, a quien el pueblo deberá escuchar. Esta profecía encuentra su cumplimiento en Jesucristo, como es confirmado en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 3 versículos 22 y 23, el apóstol Pedro se refiere a esta profecía, identificando claramente a Jesús como ese profeta esperado, el mediador definitivo entre Dios y su pueblo. Jesús no solo habla las palabras de Dios, sino que Él es la palabra misma hecha carne. Juan capítulo 1 versículo 14. En este sentido, Deuteronomio no solo es un repaso de la ley y el pasado de Israel, sino también un anuncio profético que proyecta hacia el futuro, señalando a Cristo como el cumplimiento de la ley y los profetas. Mateo capítulo 5 versículo 17. Moisés, como el líder y profeta del Éxodo, tiene una función única en la historia de Israel, pero reconoce que vendrá alguien mayor que él. Aunque Moisés fue el mediador de la antigua alianza, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, superior al anterior, como lo afirma el autor de Hebreos.
pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8 versículo 6. La anticipación de este profeta en Deuteronomio capítulo 18 subraya la continuidad entre la ley de Moisés y la obra redentora de Cristo. Así como Moisés intercedió por el pueblo ante Dios, Jesús, como el Hijo de Dios, intercede por los creyentes ante el Padre. Romanos capítulo 8 versículo 34. Otro aspecto clave de Deuteronomio es la repetida advertencia contra la idolatría y la desobediencia. Moisés advierte al pueblo sobre los peligros de apartarse de Dios una vez que entren en la prosperidad de la tierra prometida. Les recuerda cómo, a lo largo de su historia, la rebeldía y la idolatría siempre condujeron al juicio de Dios. Deuteronomio capítulo 8 versículos del 11 al 18 hace un llamado urgente a no olvidarse de Dios cuando comiencen a disfrutar de las bendiciones de la tierra. El pueblo debe recordar que es Dios quien les da la capacidad de obtener riquezas y que solo su gracia y fidelidad han permitido que lleguen hasta ese punto. Este mensaje tiene eco en el Nuevo Testamento. Jesús, durante su ministerio, también advierte contra la tentación de las riquezas y el olvido de Dios. En Mateo capítulo 6 versículo 24, Jesús declara: «No podéis servir a Dios y a las riquezas», recordándonos que nuestro enfoque debe estar en el reino de Dios y no en las cosas terrenales. Mateo capítulo 6 versículo 33. Moisés y Jesús, aunque separados por siglos, presentan una enseñanza consistente. La vida depende de la obediencia y la fidelidad a Dios. Deuteronomio también enfatiza la importancia de la justicia y el amor al prójimo. Moisés instruye al pueblo a actuar con justicia, a defender a los indefensos y a no aprovecharse del extranjero, el huérfano o la viuda. Deuteronomio capítulo 10 versículos 18 y 19. Estos principios reflejan el carácter de Dios, quien es justo y misericordioso. Esta enseñanza resuena en el Nuevo Testamento, cuando Santiago declara: «La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo». Santiago capítulo 1 versículo 27. El llamado a la justicia y la misericordia en Deuteronomio es, por tanto, una enseñanza atemporal que encuentra eco en las palabras de Jesús y los apóstoles. Deuteronomio no es solo un resumen de la ley ni simplemente un recuento de la historia pasada de Israel. Es un libro profundamente profético que apunta hacia el futuro cumplimiento en Cristo, el profeta como Moisés que vendría a revelar plenamente la voluntad de Dios. Moisés, en sus últimas palabras, no solo exhorta al pueblo a recordar la fidelidad de Dios, sino que también les recuerda que su futuro en la tierra prometida depende de su obediencia y amor por Dios. Del mismo modo, para los creyentes de hoy, Cristo nos llama a una fidelidad continua, recordándonos que Él es el camino, la verdad y la vida, Juan capítulo 14 versículo 6, y que solo a través de Él podemos entrar en la verdadera tierra prometida, que es la vida eterna en su presencia. De esta forma exploramos el Pentateuco y vimos cómo el Génesis no solo nos cuenta los orígenes del mundo, sino que también establece las promesas y el pacto de Dios con la humanidad, revelando las bases de nuestra fe. Luego, pasamos al Éxodo, donde observamos cómo la liberación de Israel de Egipto es un reflejo de la obra redentora de Dios, y cómo los 10 mandamientos siguen siendo una guía moral clave para nosotros hoy. En Levítico, descubrimos el significado profundo de la santidad y los sacrificios, y cómo estos rituales apuntan al sacrificio perfecto de Cristo en el Nuevo Testamento. Números nos enseña lecciones valiosas sobre la fe y la obediencia durante el viaje por el desierto, y finalmente, en Deuteronomio, vemos cómo Moisés nos llama a recordar las enseñanzas de Dios y a caminar en fidelidad, una lección que sigue siendo crucial en nuestra vida cristiana actual. El Pentateuco, tradicionalmente atribuido a Moisés como su autor, está impregnado de profundos temas teológicos que mantienen su relevancia para nuestra vida cristiana actual, ofreciendo enseñanzas eternas sobre la naturaleza de Dios,
la moral y el propósito divino para la humanidad. Dios se revela a sí mismo no solo como el creador del universo, sino como el redentor y legislador que guía a su pueblo hacia una vida santa. La promesa de la tierra prometida que se encuentra en todo el Pentateuco tiene su cumplimiento final en la promesa de vida eterna en el reino de Dios, una tierra que trasciende los límites geográficos y temporales. En el Nuevo Testamento, esta promesa se amplía, mostrándonos que nuestro verdadero hogar está en la presencia de Dios, en un nuevo cielo y una nueva tierra donde la justicia mora. Segunda de Pedro capítulo 3 al 13. La ley, lejos de ser un simple código legal, es la expresión del carácter de Dios y una guía hacia la vida plena. Jesús, como él mismo declaró, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo capítulo 5 versículo 17. En su vida, muerte y resurrección, Jesús mostró cómo la verdadera obediencia a la ley se encuentra en el amor a Dios y al prójimo. Mateo capítulo 22 versículos del 37 al 40. Al hacerlo, no solo cumplió la ley, sino que abrió el camino para que nosotros también pudiéramos vivir en relación con Dios a través de la gracia y la fe en Él. Finalizamos diciendo que el Pentateuco, entonces, es una revelación continua de quién es Dios y qué significa vivir en relación con Él. Su mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy, llamándonos a una vida de fidelidad, obediencia y santidad. A través de estos 5 libros, descubrimos un Dios que no solo es poderoso y santo, sino también misericordioso y cercano, un Dios que se preocupa profundamente por su creación y que desea que su pueblo viva en comunión con Él. Si has disfrutado este vídeo y quieres seguir profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos encantaría que te unas a nosotros en esta travesía de fe, aprendiendo y creciendo juntos en el conocimiento de la Escritura. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te guíe en tu caminar diario.